Hola, buenas, capítulo 8. La virtud es la verdadera felicidad. En el capítulo anterior habíamos estado hablando acerca de si una persona antes de su muerte o justo en el momento de su muerte fallecía de manera no dichosa o de una manera horrible, seguía siendo virtuoso o no. Entonces aquí Aristóteles empieza a hablar acerca de que tendríamos como que esperar que la persona en su momento de muerte sea dichosa para considerarla virtuosa del todo porque murió de una manera no desagradable. Entonces Aristóteles empieza a decir que como que en la vida, ¿cierto? Siempre hay alto y bajo. Y no muy frases motivacionales, ¿no? Pero empieza a decir que, claro, que uno puede tener mucha riqueza y al otro día, no sé, perder a un hijo. Al final, como habíamos dicho, tiene relación, los bienes exteriores tienen relación con los bienes del alma. Entonces, al final lo que empieza a hacer Aristóteles dice, a pesar de eso, el hombre puede ser muy rico, puede tener mucho poder político, etcétera, pero se le murió un hijo. ¿Es por eso deja de ser virtuoso? Para Aristóteles eso sería una especie de un hombre dichoso y desgraciado a la vez. Porque al final siempre va a estar así como en la vida, siempre va a estar o soy dichoso o soy desgraciado, etc. Entonces Aristóteles hace la pregunta y dice, ¿es prudente tomarle tanta importancia a los cambios de la fortuna que va a tener el hombre? Y si volvemos a como la mirada que habíamos dicho en los otros capítulos, Aristóteles decía que no, porque justamente la virtud era la felicidad. Entonces dice que la fortuna no tiene nada que ver con ser virtuoso realmente. O sea, si yo soy muy rico y justamente muero de forma indichosa, eso no tiene nada que ver con si yo fui virtuoso. Y Aristóteles dice que son los actos de virtud los únicos que deciden soberanamente sobre la felicidad. O sea, no hay, ya lo habíamos dicho acerca de cuando habíamos definido, cuando Aristóteles define las verdades, ya había dicho. Aquí voy a leer una parte que es totalmente importante y yo diría que resume toda esta parte. Dice así: no hay nada en las cosas humanas que sea constante y seguro, hasta el punto que lo son los actos y las prácticas de la virtud. Estos actos nos parecen más estables que la ciencia misma. Además, entre todos los hábitos virtuosos, los que hacen más honores al hombre son también los más durables. Precisamente porque en vivir con ellos se complacen con más constancia las personas verdaderamente afortunadas. Y he aquí, evidentemente, la causa de que no olviden jamás el practicarlo. A fin de cuentas, o sea, como ejemplificando lo que quiere decir aquí Aristóteles, que por ejemplo, tú puedes ser millonario, puedes tener mucha plata y eres justo, una persona justa que ejerce los valores de la justicia, como habíamos dado por ejemplo. Y si en algún momento tú llegas a ser pobre, tú no puedes dejar esa virtud de lado y convertirte en, no sé, un ladrón, por ejemplo, o viceversa, eres pobre, eres justo, humilde, etcétera. Supongamos que esas son virtudes y de la nada te hiciste multimillonario y perdiste todas esas prácticas que tenías de la vida. Para Aristóteles da lo mismo si tenéis plata, todos los bienes exteriores como que da lo mismo, tú tenías que seguir constantemente practicando esta virtud, porque al final eso era lo importante, eso era lo único donde decaía la felicidad. Yo voy a leer otra parte que igual es sumamente importante, dice así: así pues, la perseverancia que buscamos es la del hombre dichoso. Él la conservará durante toda su vida y solo practicará y tomará en cuenta lo que conforma con la virtud, o por lo menos se sentirá ligado a ello más que a todas las demás cosas, y soportará los azares de la fortuna con admirable sangre fría. El que dotado de una virtud sin tacha es, si así puede decirse, cuadrado por su base. Sabrá resignarse siempre con dignidad a todas las pruebas. Y Aristóteles empieza a decir, primero dice, mira, si nuestra vida está llena de acontecimientos grandes y bellos, está bien, porque al final lo que hace es que nuestra vida sea más bella, más virtuosa. Como que ilustra la virtud. Y dice, si por el contrario nuestra vida no es favorable, está llena de disgustos, por ejemplo, dice Aristóteles que ahí es donde más brilla la virtud, ya que ahí es donde este hombre virtuoso puede ir soportando todas estas atrocidades que le están pasando. Y Aristóteles dice que esto no tiene nada que ver con ser insensible, sino que más bien tiene que ver con un tema de ser generoso y con la grandeza del alma de ese hombre virtuoso. Y aquí tiene una línea bastante importante, dice así: a nuestro parecer, el hombre verdaderamente sabio, el hombre verdaderamente virtuoso, sabe sufrir todos los azares de la fortuna sin perder nada de su dignidad. Sabe sacar siempre de las circunstancias el mejor partido posible. Entonces, ya por la misma definición que habíamos dado que Aristóteles dio de la felicidad, acerca de la virtud, cómo se relaciona con el alma, etc. El hombre dichoso o el hombre virtuoso nunca va a ser un hombre desgraciado, pero va a seguir, y si sufre un infortunio, por ejemplo, puede dejar de ser dichoso. Aristóteles dice que sí, pero si es virtuoso nunca le van a arrancar la felicidad, nunca. No se convierte en un hombre camaleón, como dice el texto. Y Aristóteles se hace las siguientes preguntas, las leo, dice así: entonces, ¿por qué no vamos a declarar que el hombre dichoso
es el que obra siempre de acuerdo a la virtud perfecta, estando siempre provisto de bienes exteriores, no durante un tiempo cualquiera, sino durante toda su vida. O bien habrá que añadirse como condición precisa que deberá vivir constantemente en esta prosperidad y morir en una situación no menos favorable, ya que el porvenir nos es desconocido y que la felicidad, tal como nosotros la comprendemos, es un bien y un cierto perfeccionamiento definitivo de todos los conceptos. Si todas estas consideraciones son exactas, llamaremos dichoso entre los vivos a los que poseen o pueden poseer todos los bienes que acabamos de indicar. Por otra parte, se debe entender que cuando digo dichoso, me refiero hasta donde los hombres pueden ser. Y ahí termina porque Aristóteles dice que ya no va a volver a hablar del tema. Entonces, como resumen, yo diría desde el capítulo anterior a este capítulo, sería más bien lo que dice Aristóteles de la misma definición acerca de la virtud que tiene relación con la felicidad, o que es la felicidad o una parte de la felicidad, recuerden los capítulos anteriores, es justamente de que, bueno, si una persona sufre en los bienes exteriores, ya sea en la riqueza, justamente en estos problemas, si es una persona virtuosa, la felicidad nunca le va a jugar un rol malo, o sea, no, la felicidad la felicidad va a quedar intacta siempre y cuando el hombre quede virtuoso a pesar de todos sus desperfectos que tengan de desgracia. Yo por lo menos yo lo que entendí de las partes que leí, que las partes que les mostré, yo más o menos entendí eso, que a fin de cuentas ser virtuoso estaba sobre todas estas cosas de los bienes exteriores. Y esto nuevamente, ahí se nota mucho el tema de cómo el cristianismo aristotélico toma mucho esta enseñanza, que al final se replica en la gente de escasos recursos, por ejemplo, donde la usan para justamente decir, mira, tienes pocos recursos, pero lucha por ser virtuoso. Al final la virtud va a superar todo eso. Pero bueno, no estoy hablando ahora de teología, sino más bien Aristóteles, pero era como una observación de algo que uno puede ver diariamente en esas prácticas teológicas. Eso sería. Cualquier duda, consulta, lo de siempre en los comentarios. Bastante entretenido Aristóteles, me está gustando harto. Nos vemos. Bye.